Hola, ¿qué tal, alumnos? ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Yo supongo que bien, ¿no? Yo enclaustrada, supongo que igual que vosotros, que os costará la misma vida, igual que a mí, ya sabéis que nos encanta la calle. Pero nada, ahora hay que resguardarse y guardar la cuarentena, ¿de acuerdo? Eso nos puede servir, ya sabéis, para avanzar mucho más en el temario de historia, que por cierto, que no lloréis, que no os preocupéis, que historia vamos bien y que yo todos los días que nos corresponden, cada vez que tengamos segundo bachillerato A, pues yo voy a dar clase a través de estos vídeos, ¿de acuerdo? Entonces no os preocupéis en absoluto. Que deciros que me tenéis que perdonar porque me he hecho un canal de YouTube, es la primera vez que cuelgo vídeos, entonces seguro que están fatal de imagen, fatal de sonido, pero bueno, que tengáis un poquito de comprensión hacia mí. Estoy grabando desde mi casa, ¿veis? Mirad, mi librería, y desde aquí os voy a mandar el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? He tardado un poquito más por cuestiones técnicas. Deciros que los exámenes, los últimos exámenes, que no os preocupéis en absoluto, que os lo voy a publicar en el blog. No es mi estilo, pero bueno, nada ahora es muy normal, la verdad. Entonces voy a publicar las notas de los exámenes, de los últimos exámenes, y las globales no pasa nada porque la tenéis en Seneca y vuestros padres pueden acceder. Deciros que sabéis que en nuestras notas pueden modificarse un poco porque había un proyecto muy interesante que tenéis que presentar, que tenéis que seguir presentando el 2 de abril, que me lo tenéis que mandar por correo. Y claro, eso subirá un poquito. Sabéis que subía 0,50 al proyecto, a la nota final. Entonces mucha gente que tenga el 4,5, pues se puede convertir en 5. ¿De acuerdo? Nada, decir que bueno, en todos los vídeos, pues yo primero resolveré dudas de lo que explique, que las dudas me las hagáis llegar a mi correo. De hecho, ya estoy recibiendo mensajes en mi correo y después seguiré explicando y tal y mandando deberes que por favor tenéis que hacer. No os puedo poner positivo o negativo, pero tenéis que hacerlo, ¿vale? Y bueno, pues simplemente ya retomar por donde nos habíamos quedado, ¿vale? Explicar un poquito, ¿os acordáis que nos habíamos quedado en los sectores económicos que estábamos dando del siglo XIX, ¿de acuerdo? Habíamos dado muy bien la agricultura porque, bueno, las reformas agrarias, las desamortizaciones, sabéis que entran en selectividad. De este tema es lo que entra en selectividad. Entonces la habíamos machacado muy bien, ¿no? Habíamos estado comentando, voy a hacer un breve resumen, ¿de acuerdo? Voy a hacer un breve resumen. Habíamos comentado los problemas de base que tenía la agricultura española del siglo XIX, problemas pues de todo tipo, ¿no? Problemas naturales, ¿de acuerdo? Por el clima, el suelo, problemas sociopolíticos, sobre todo por el tipo de propiedad que había, quién eran los propietarios, que eran casi siempre clases privilegiadas, nobleza, clero, municipios, que eso no favorecía excesivamente la modernización del campo, ¿no? Y como los campesinos, incluso clases medias en principio, no accedían a ser propietarios de tierras, ¿no? Después, factor tecnológico, por supuesto que estábamos atrasados totalmente. Bueno, esta era la visión y, bueno, se empiezan a hacer una serie de reformas que las estuvimos comentando, ¿verdad? Y sobre todo desamortizaciones, expropiaciones por parte del Estado. Dimos 2 expropiaciones, a ver si os acordáis, en el 19. ¿Os acordáis? No sé yo. Bueno, una en la regencia de Isabel II, la desamortización de Mendizábal, que son expropiaciones de bienes de tierra, sobre todo de la Iglesia, ¿de acuerdo? Y la otra, la desamortización de Madoz en el reinado de Isabel II, que sabéis que en este caso hay más expropiaciones de tierra, de nobleza, de municipios, más que de clero, ¿no? Tener muy claro que el objetivo no era, por supuesto, mejorar el nivel de vida de los campesinos. La verdad es que les daba igual, que lo importante de esas desamortizaciones era conseguir dinero, ya sabes, para ir tapando una serie de agujerillos, ¿no? Por ejemplo, la crisis de Hacienda que teníamos, invertirlo en las guerras carlistas, a veces en el desarrollo de los ferrocarriles, ¿de acuerdo? También estuvimos, me parece, estoy viendo los puntos que yo no me acuerdo en lo que dije. Ya sabéis que soy súper despistada. Sí, también estuvimos viendo un poquito las consecuencias, cómo
estos cambios, estas ventas de bienes, de estas desamortizaciones, pues no trajo en muchas ocasiones cambio de propietario, porque quien lo compraron fueron las mismas personas que tenían capital económico, ¿no? Me estoy refiriendo otra vez nobleza, otra vez clero. Como mucho es cierto que empezaron a comprar altos cargos del ejército, burgueses enriquecidos, altos cargos de la administración, pero en todo caso a veces lo que significó no fue, por supuesto, una modernización tecnológica, ni tampoco supuso que el campesino pues mejorara económicamente, porque los campesinos siguieron siendo arrendatarios jornaleros. En cuanto a la producción agraria, pues verdad que aumentó un poquito. La población en el siglo XIX sabéis que iba aumentando muy poquito y la producción pues fue aumentando poco a poco, aunque sabéis que en el XIX se producen periodos de hambruna, ¿no? De carestía de alimentos. Y nada, pues más o menos he hecho el resumen, eso es lo que comentábamos. Ahora, a partir de ahora, pues a partir de ahora es corregir ese ejercicio que os mandé de actividades económicas, rellenar un esquema, ¿vale? Bueno, pues la agricultura más o menos está resumido, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a dar un repasito así muy liviano, muy rapidito, porque no entra en selectividad, lo sabéis, de los sectores económicos, del sector secundario, terciario en el siglo XIX en España. Para ello os mandé una actividad que teníais que haber hecho de esta fotocopia que voy a enseñar, ¿de acuerdo? Sí, seguro que os suena, ¿verdad? Que teníais que haber rellenado donde viene pues los sectores económicos, la industria textil, la minería, siderúrgica, ferrocarril, hacienda. Y está muy bien porque te viene justamente relacionado con los periodos históricos, ¿de acuerdo? En España, con la Guerra de la Independencia, Fernando VII, regencia de Isabel II, reinado de Isabel II, sexenio democrático y restauración, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Lo voy a ir corrigiendo sin meterme en muchas honduras, pero lo tenéis que corregir, ¿vale? Porque esto se supone que lo tenéis que haber hecho. Entonces empiezo con la industria textil, ¿de acuerdo? Que viene aquí, esto, y lo voy a ir rellenando todo esto, industria textil, para después pasar a la minería y a la industria siderúrgica. Hombre, la verdad es que sector industrial, sector secundario, en España, comparado con Europa, en el 19, pues éramos un desierto, porque salvo alguna industria mínima de alimentación que había en Andalucía, en Extremadura, industria editorial en Madrid, la verdad es que los focos industriales se concentraban en Cataluña, que era industria textil, que alguna vez lo hemos hablado, y industria siderúrgica en Vizcaya y en la zona de Asturias. Ya está. Si os fijáis, voy a ir combinando esta explicación con imágenes del blog. Si os fijáis, en el blog te viene una imagen en nuestro tema que es muy interesante. Paciencia que voy a mover el móvil. Este mapita que te viene Europa, pues toda la industria que tenía, mirar cómo está Inglaterra llena de industria, Newcastle, Glasgow, Londres, y sin embargo aquí en España pues somos un desierto. Solamente está Barcelona, una pequeña manchita que sería la industria textil. Y como veis, la zona cantábrica, la zona de Asturias, que tenía industria siderúrgica. Por lo demás, como digo, un desierto. ¿De acuerdo? Entonces, para rellenar, cuando pone principios del siglo XIX, industria textil, ¿no? Que te viene aquí, justamente, esto. Pues, ¿qué pondría yo ahí? Pues decir que como corresponde con la guerra de independencia, pues hay una parálisis, porque en cualquier enfrentamiento bélico, cualquier desarrollo industrial se paraliza totalmente, ¿de acuerdo? Y además, después de terminar la guerra de independencia, en la época de Fernando VII, se pierden casi todas las colonias de América del Sur, lo cual tampoco nos favorece para esa industria textil. Después tenemos aquí la primera mitad del siglo XIX, industria textil, que es esto de aquí, que ahí
ahí sí tenemos que indicar que de 1830 al 55 es el gran desarrollo de la industria textil catalana. Y después, en la segunda mitad del siglo XIX, aquí, pues hay como dos fases, ¿verdad? Del 55 hasta el 68 exactamente, digamos que no hay un gran desarrollo de la industria textil porque todo el capital se invierte en otro sector económico, en el ferrocarril, se desvía el capital, entonces la industria textil queda como paralizada. Y del 68 al 98 pues empieza otra vez a desarrollarse, pero ya sabéis, el 98 con nuestro desastre del 98 y la pérdida de nuestras colonias, pues se vuelve a estancar. Después vamos a comentar, bueno, imágenes muy interesantes de industria textil, imágenes reales, de fotografías de industria textil. Aquí un segundito, voy a bajar. Mirad qué interesante esta fotografía de la industria textil en nuestro país. Aquí lo tenéis en el blog, donde tampoco es que la tecnología fuera muy, muy abundante. Bueno, vamos ahora a comentar la minería y la industria siderúrgica, ¿de acuerdo? La minería, bueno, pues de verdad que hay una explotación minera se necesita mucho capital, mucha inversión y mucha tecnología. Pues ni una cosa ni otra la había en nuestro país, con lo cual la minería podéis ponerla estancada durante el principio del 19, primera mitad del 19 y solo indicar que se levanta aquí, en esta parte, en esta zona, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿de acuerdo? En 1868 con la ley de minas que vosotros conocéis, que es cuando se permite la explotación de nuestras minas por capital extranjero, por compañías extranjeras, que se permite que entren en nuestro país y que lo exploten, ¿no? Eso tampoco nos va a repercutir un ingreso de capital importante como para solucionar la crisis que teníamos en Hacienda, pero digamos que hay remonta un poquito, ¿no? La minería. En cuanto a la industria siderúrgica, que vamos a ir rellenando rápidamente aquí, pues también hay una leve evolución, ¿no? La industria siderúrgica empieza en Málaga, aunque nos parezca curioso, pero sí, porque allí había carbón vegetal, ¿de acuerdo? No había carbón mineral, pero había carbón vegetal para mover las máquinas de vapor de aquel tiempo, ¿no? Y producir hierro. Pero, ¿qué ocurre? Pues que se ve que, por supuesto, es mucho más efectivo el carbón mineral y entonces pues se abandona las industrias de Málaga y pasa a tomar fuerza aquí en la primera mitad del siglo XIX la industria en Asturias, ¿vale? Con el carbón mineral, ¿de acuerdo? Y ya en la segunda mitad del siglo XIX aquí hay que indicar el desarrollo muy potente de la industria siderúrgica en Vizcaya, En Vizcaya esa industria siderúrgica recibía carbón de Gran Bretaña y después exportaba el hierro. Y aquí hay que señalar empresas potentes, la familia Ibarra, por ejemplo, que se crea en 1827, que todavía siguen existiendo, o en 1871 la creación de los altos hornos y fábricas de hierro y acero en esa zona, ¿no? Entonces la industria siderúrgica, digamos que levanta sobre todo aquí en la segunda mitad del 19, ¿de acuerdo? En cuanto a ferrocarril, que estoy mirando aquí el ordenador porque os quiero poner imágenes del ferrocarril que son, yo creo que curiosísimas, y de la industria. A ver. Bueno, mirar esta imagen del ferrocarril, no os lo perdáis, es genial. Mirar el ferrocarril, ¿de acuerdo? Bueno, ferrocarril, por supuesto, principio del 19, absolutamente nada. Éramos un desierto lleno de caminos con peajes, increíble nuestro atraso. Y es en la primera mitad del siglo XIX cuando surgen las dos primeras líneas de ferrocarril. Una, Barcelona-Mataró, en 1848, que fue la primera que hubo en España, fijaros qué línea más cortita, y la otra en 1851, Madrid-Aranjuez. Esas fueron... Espera un momentito que os voy a enseñar, mira qué imagen más bonita. Esas fueron las dos primeras líneas que hubo en España. Imaginaros Barcelona-Mataró, pequeñísima, y Madrid-Aranjuez, muy pequeña.
Y ya será en la segunda mitad del 19 cuando se empieza a extender el ferrocarril. En 1855 se produce la ley del ferrocarril, que se dejaba las compañías extranjeras invertir en el ferrocarril aquí, y entonces parece que empieza a desarrollarse un poquito más el ferrocarril muy lentamente, la red de ferrocarril por toda España, ¿no? No sé si en el ordenador te viene... Ah, mirad, aquí qué interesante. Os lo voy a poner. ¿Veis qué interesante? Aquí te viene en color negro las primeras líneas, después las líneas rojas, y cómo ya en la segunda mitad del siglo XIX, con los tonos azules, amarillos, ya se va extendiendo un poquito más el ferrocarril, con muchísimo trabajo, porque claro, esto también necesita una inversión de dinero. En cuanto a Hacienda, pues más o menos podéis decir que durante todo el 19, y siempre lo estamos diciendo, la crisis de Hacienda es permanente, realmente permanente. A principios del 19, pues ya sabéis, la recaudación era totalmente ineficaz, diversidad de impuestos en toda España, un poco caótico, ineficacia porque no se conseguía por parte de Hacienda los ingresos que se necesitaba. Y ya sabéis que las clases privilegiadas, desde la edad moderna, desde la edad media, pues no pagaban impuestos, y es lo que pretendían perpetuar. Posteriormente ya, en la primera mitad del 19, que lo podéis señalar, tenemos en 1845 la ley Mont-Saint-Millán, que intentó poner un poquito de orden a este desorden en Hacienda y decir que, bueno, mejoró algo, aunque se mantiene en quiebra durante todo el 19, Hacienda, ¿no? En cuanto al sistema financiero, voy a esperar un segundito a ver si tenemos alguna imagen. Vale, en cuanto al sistema financiero, que es esta zona, esto último de aquí, pues apuntar diferentes creaciones. Por ejemplo, a principios del 19, en 1829, la creación del Banco Español, ¿vale?, de San Fernando. Y en 1831, la Bolsa de Comercio de Madrid, que son como las primeras organizaciones en el sistema financiero. Aunque en 1848 tuvimos una crisis financiera importantísima. Y entonces se creó, sobre todo para prestar dinero al Estado, en 1856, sería en la primera mitad del siglo XIX, el Banco de España. Y también se crea en la primera mitad del siglo XIX las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro que han tenido importancia en nuestro país y que servía sobre todo para fomentar el ahorro en las clases trabajadoras, en las clases medias. Y ya aquí, en la segunda mitad del 19, ¿vale?, indicar, hombre, ya lo sabéis, ¿no?, la creación de la peseta comunidad monetaria a partir de 1868 y cómo esto no solucionó todos nuestros problemas, ¿no?, de crisis que teníamos, pero es verdad que los diferentes gobiernos pues fueron devaluando la peseta para que nuestros productos españoles al menos fueran un poco más baratos y un poco más competitivos al exterior. Bueno, hasta ahí estos sectores económicos. Espero que os hayáis enterado, ¿verdad?